Bienvenidos a esta exposición perteneciente a la Cátedra de Semiología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo soy José Gerardo Moreno y el tema del día es comunicación kinésica y proxémica. Tenemos 3 ítems sobre los cuales va a girar esta exposición. Primeramente haremos una breve introducción acerca del tema del día, brindaremos los conceptos básicos y haremos un análisis de cartel publicitario. Bien, primeramente sean todos bienvenidos a esta breve charla sobre los conceptos de comunicación kinésica y proxémica, que son elementos importantes en la comunicación humana y que se ejercen en el día a día como actos perfectamente naturales. ¿Qué es la comunicación kinésica? La comunicación kinésica es parte de la comunicación verbal. Concepto básico de comunicación kinésica, podemos decir que la comunicación kinésica y proxémica están sumadas al concepto de paralingüística y conforman estas tres lo que se conoce como el lenguaje verbal. Según una definición que ofrece Poyatos, por allí en el año 1994, tenemos que la kinésica pasa a comprender todo lo que tiene que ver con movimientos corporales y posiciones que son alternantes o simplemente de carácter psicomuscular, que se generan de forma consciente o inconsciente al momento de expresar cualquier palabra o cualquier sonido. Es importante señalar que las expresiones, los gestos, incluso las miradas o también el silencio pasan a formar parte de la capacidad de comunicación de una persona. Ejemplos de la comunicación kinésica: resoplar, abrir y cerrar rápidamente los ojos en señal de vergüenza o de pudor, por ejemplo. Suspirar indica melancolía. Juntar las manos debajo del mentón a modo de rezo, este gesto. Levantar el pulgar en señal de aprobación. Guiñar el ojo como gesto de complicidad. Sacudir la mano hacia arriba y hacia abajo, que es el equivalente a apresurar a una persona. Cruzar los dedos, el dedo índice, a veces puede hacerse como fin cabalístico. Y mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo puede indicar la señal del sí o no. El hecho es que existen una serie de gestos que están pensados para facilitar la comunicación humana. Vamos a hablar un poco de la comunicación proxémica. El concepto de comunicación proxémica está basado en la disciplina que se encarga de analizar la comunicación de carácter no verbal. Recordemos que existe la comunicación verbal o hablada y existe la comunicación no verbal, que se compone por una serie de gestos o símbolos. Vamos a hablar un poco del origen de la comunicación proxémica. Fue creada por allá en el año 1968 del pasado siglo XX por el antropólogo norteamericano Edward Hall, quien, tras observar y analizar la distribución del espacio en la interacción humana, emitió una serie de clasificaciones con respecto a esta, y de acuerdo a cómo se utilizaba el espacio en estas comunicaciones, se podía afirmar si estas eran efectivas o no, y se podía clasificar cada una de acuerdo al tipo de distancia o de acomodamiento del cuerpo humano que se hacía en estas comunicaciones. Vamos a hablar un poco de esto. Hablemos del espacio en el lenguaje proxémico. Existe el espacio corporal. En este espacio se deja habitualmente ingresar a personas solamente de confianza o íntimos. Por ejemplo, en una reunión familiar o una cena de familia o en un encuentro con amigos cercanos o íntimos. El espacio de interacción. El espacio de interacción de las personas se da compartiendo una misma área o sector. Ejemplo, cuando vamos a una conferencia, cuando vamos a cine en un grupo, estamos compartiendo un espacio de interacción. Vamos a hablar ahora del espacio habitual. En ese espacio que suele ser un poco más amplio que los dos descritos anteriormente, tenemos que para acceder a este tiene que existir un tipo de formalidad en el que se comparte este espacio. Por ejemplo, el transporte público, que puede ser un escenario común para muchas personas, o en una discoteca, donde pueden coincidir bajo un mismo techo muchísimas personas a fin de divertirse. Y lo que se define como espacio público.
Es un tipo de espacio en el que no existe nexo entre las personas que allí convergen, que es muy amplio y en el que suele utilizarse además un tono de voz alto, como es el caso, por ejemplo, de los aeropuertos o de la vía pública, la calle. Pero existen también otros tipos de espacio, vamos a nombrarlos y a explicarlos muy rápidamente. Está el espacio fijo, que es un espacio que va determinado por las barreras o las estructuras que son inamovibles. Damos un ejemplo de esto: las dimensiones de una casa, el tamaño de una casa que responde a un diseño, o las fronteras entre países que están marcadas por franjas de tierra definidas en kilómetros. También hablamos de espacios de carácter semifijo, ya lo vamos a explicar. Es un espacio que se determina por el tipo de cultura o las costumbres de cada persona, y damos un ejemplo de esto: personas que pueden hablar muy cerca una de otras, mientras que otras son quizá un poco más tímidas o retraídas y protegen ese espacio porque no les gusta que las personas se sienten, por ejemplo, cerca de ellas. Y esto suele verse, es muy común. Vamos a definir el tipo de distancias de acuerdo a lo que proponía el americano Edward Hall. Las distancias, tenemos una clasificación de 4 que vamos a ofrecer en este momento. Tenemos la distancia pública, la distancia mínima, la distancia personal. Corrijo, 3. Bien, la distancia pública, que se da cuando nos encontramos en un aeropuerto, por ejemplo, cuando podemos visitar un parque o una plaza pública, o cuando compartimos el espacio de una conferencia en un recinto universitario, por ejemplo. La distancia mínima, que se da en actos mucho más íntimos, por ejemplo, cuando dos personas se abrazan o cuando dos personas se besan. Y la distancia personal, que es un poco más compleja, se da entre compañeros de trabajo que pueden compartir un mismo escritorio, o en el escenario de un jefe en una reunión con un empleado. En un escenario quizá más religioso podemos hablar, por ejemplo, del acto de confesión, cuando una persona va a la iglesia a confesarse ante un sacerdote. O se da esa distancia personal, por ejemplo, en un evento familiar o en una reunión de trabajo. Esta ha sido mi exposición del día de hoy. Yo soy José Gerardo Moreno. Aquí pueden ver ustedes las referencias bibliográficas bajo las cuales las que yo he utilizado para desarrollar este tema. Muchas gracias.